hay algo interesante, es que yo creo que todo el mundo nos dimos cuenta ahora de las falencias, tanto del sector, no solamente el sector salud, sector educativo, el sector gobierno, todos con lo que está sucediendo, es algo que hace reflexionar sobre qué es lo que necesitamos para sustentar bien nuestros servicios ante los usuarios. O sea, en este momento todo el mundo exige más y más ancho de banda, y ahí es cuando nos damos cuenta de la preparación que debe tener una entidad para poder llegar a los usuarios en forma remota como lo estamos necesitando ahora. Hay varias entidades que en el momento en que sucedió este cambio tan abrupto, tuvieron que ir a parar sus centros de cómputo, a parar sus centrales de comunicaciones para poder hacer modificaciones y poder estar al día para poder atender todos sus requerimientos. En esta parte también, como comentaba Manuel, yo pertenezco al grupo de TIA, que se hacen las normas en Estados Unidos, de telecomunicaciones, también a la global, que es la ISO, el grupo 3. Y además de eso, hay algo interesante, es que las normas nos dicen lo mínimo que debemos utilizar en algo que es la infraestructura física por donde pasan los datos, el nivel más bajo de los 7 niveles de la OSI, en los que la primera es el nivel físico y nos va a decir cómo pasar esos datos de lado a lado. Con esto, hay varias instituciones que sacaron estándares como el BICSI también, en el que su estándar no es decir los mínimos, sino su estándar es decir cómo con buenas prácticas se instalan esos mínimos que nos dicen las normas. Entonces allá es donde yo quiero llegar realmente a ese mensaje de que la infraestructura realmente debe hacerse para 10 años adelante, no hacer una infraestructura con lo que ya pasó. Lo que ya pasó 10 años atrás, la tecnología está mudando tan rápido que cada 5 años hay un salto muy grande. Y cada 3 años un computador, un portátil, ya debo cambiarlo porque no es capaz de soportar las nuevas tecnologías. Pero yo no puedo cambiar la infraestructura cada 3 años ni cada 5. Tengo que hacerla para 5 años adelante. Por esa razón algunos se preguntan, bueno, pero ¿por qué voy a poner hoy una tecnología, por ejemplo, en el año 2000, cuando salió ya 1 giga y en el año 2005 estaba trabajándose en 10 gigas? Y decían, pero si yo no tengo todavía 10 gigas, ¿para qué monto esto? Pues ahí está la razón, porque en 5 años va a tenerla y no va a poder cambiar la infraestructura. Entonces todo esto es lo que se ve dentro de los estándares, porque las tendencias tecnológicas no esperan. Las tendencias tecnológicas van cambiando la vida y la tecnología entra, no pide permiso y va arrasando con todo. Por esa razón, hoy que los hospitales tenían el registro de la gente que llegaba, a sus pacientes, lo registraban a mano. Los cambios de turno de enfermería se hacían a mano. Hoy todo tiene que ser digitalizado. De hecho, hay certificaciones que nos miran, nos están juzgando si esa digitalización y esos registros electrónicos realmente están siendo útiles para el paciente. Desde que entra el paciente a la clínica hasta que sale y le generan su factura o su orden de salida, hasta ese momento debe manejarse todos los registros electrónicamente. Y esa es una tendencia que ya se está implementando y ya está siendo revisada para todas las entidades de salud. Hoy no es raro encontrar una operación que se esté haciendo con asistencia remota de un robot que está en otra ciudad, como se muestra aquí en este caso de Hansen, el sistema robótico que tiene cirugía cardíaca en la que puede ser asistido a otro hospital directamente. Y esto son inversiones en la parte de tecnología de información que este año, estaban mencionando el 2019, el año pasado, eran alrededor de esas inversiones 187 billones. Y están mostrando que el crecimiento continuo que va a tener cada año más del 15.8 va a darnos que el próximo 2024 estaremos por lo menos en una inversión de 390 billones de dólares a nivel mundial. Eso es algo muy interesante porque la infraestructura es el 10% de lo que es la inversión en toda la pirámide de la OSI. La pirámide de la OSI, muchas veces lo más costoso está en lo que no vemos.
Muchas veces tiene que tener un soporte, el software para con grandes equipos poderlo soportar, mientras que la infraestructura física, la fibra, el cobre, las telecomunicaciones inalámbricas, están cambiando a muy largo tiempo. Entonces ahí es donde hay que hacer inversiones grandes y buenas para que ese 10% esté siempre actualizado. Y eso nos da algo que en el momento se está hablando y muchos comentaban el Internet de las cosas. Hoy ya no es el Internet de las cosas, hoy es el Internet del everything, el Internet del todo. Y ahí entre ese Internet de todo está metido el Internet de las cosas médicas. Hoy no es raro ver un paciente con monitoreo cardíaco, medición de la glucosa, medición de presión arterial, tratamientos que le estén haciendo a un paciente que está viajando. Por ejemplo, se acostumbra mucho en Estados Unidos de moverse en esta época del norte hacia el sur, donde hay un poco de temperatura mejor. Y ese movimiento tiene que ir consigo, con cada paciente, tiene que llevar la información que tiene dentro de su institución de salud. Y la institución de salud debe brindar los datos, ya sea hasta escanografías, dársela arriba en la parte norte de Estados Unidos hasta la parte más sur. En cualquier momento la persona puede requerir sus datos y tenerlos disponibles. Eso hace que la red de una entidad de medicina sea de muy alto nivel y sea de las más exigentes en este momento. Entonces, no solamente las redes están siendo exigentes, las redes de cada entidad. Hoy no hay una empresa que sobreviva si no tiene informática. De hecho, no se puede ni fundar la empresa si no tengo ya 5 computadores para los socios, para la secretaria, para el almacén, y ya se funda una empresa, ya tiene una red de 5 computadores. Entonces, hay unos triggers, unos disparadores que nos han hecho llegar a más alta velocidad y que han hecho que esa hambre de ancho de banda que siempre se tiene no sea todavía satisfecha. Siempre va a haber más solicitud de los usuarios finales. Hoy todo el mundo habla de Wi-Fi 5 y Wi-Fi 6, pero fíjense que esto ya pasó. Wi-Fi 5 trabajaba 1.3 gigas, rompió la barrera del 1 giga que llevábamos más de 7 años con los computadores 10.100.000, 10.100.000. Hoy los portátiles ya van a ser 100.000, 10.000. Cada uno va a tener la posibilidad de manejar 10 gigas en su equipo. Hoy los servidores ya no se hacen con 1 giga, ya todos van hacia 10 gigas y es más barato el chip de 10 gigas que el chip de 1 giga. Hoy se está sacando el Wi-Fi 6, en el que ya estoy corriendo a 5 gigas por lo menos, y se está en el momento la preparación de lanzar el Wi-Fi 6E, en donde va a llegar aproximadamente a 10 gigas en un access point. Y ese access point, como es repartida la potencia para todos los usuarios, si se conectan, por decir algo, 20 usuarios, me va a corresponder alrededor de medio giga para cada uno, y eso es suficiente para operar muy bien. Pero no va a ser suficiente cuando un médico quiere poner su video de una escanografía, de una resonancia, de lo que yo necesite, con baja resolución. No va a ser suficiente. Hoy todo el mundo quiere tener 4K y no es posible transmitir los 4K a una red normal si yo no tengo 10 gigas ya en este momento. Con 1 giga la puedo transmitir, pero tengo que comprimir esa imagen a los 3 colores básicos que después lo mezclan con uno para poderlo transmitir. Le quitan 2 colores para poder transmitirlo en 1 giga y simular engañar un poco al ojo que tiene baja velocidad y trabajar los 4K simulando. Por lo tanto, la exigencia de toda la gente que quiere ver imagen en BioWall, quiere ver las imágenes de una operación, quiere tener 20 estudiantes al frente de una sala de cirugía mirando qué es lo que está sucediendo, todos con su laptop abierto y mirando en imágenes de alta resolución. Eso no se puede hacer si no es a 10 gigas. O sea, cuando se hablaba de 1 giga tenía unas limitantes, pero hoy en día ya es que no se puede hacer la nueva tecnología si no es así. De hecho, hay una que se llama el Software Defined Video over Ethernet, que es una plataforma en la que maneja por allá en las altas capas de la OSI, que dice, entre software y hardware, yo voy a manejar todo lo que es imagen y la va a pasar directo. Hasta se propone pasarla en 8K
directamente en los próximos años. Entonces debemos prepararnos para todo esto. Ya no es que voy a poner un giga tal cosa, gigafón, giga algo, cualquier cosa de giga está limitado a que el access point, por ejemplo, ya no me trabaje con un giga, sino exija por lo menos 5 gigas o 10 gigas de operación. Entonces esa parte hay que subirla, y otro disparador que nos dio de manera que podamos subir la potencia de alimentación es lo que sacó la IEEE al comienzo de este año. El año pasado ya había sido terminada y este año ya se publicó. ¿Qué se publicó? Que yo por un cable de datos normal ya puedo llevar hasta 100 vatios de potencia. O sea, puedo alimentar un portátil, puedo alimentar un desktop, monitores, proyector, todo, hasta la iluminación. Dice a lo último ahí, todos los equipos, incluyendo la iluminación. ¿Qué es lo que se pretende ahí? Que antes podíamos llevar solo 15 y 30 vatios. Algunos habían sacado 60 vatios, pero no normalizado por la IEEE. Hoy quedó normalizado que voy a tener 60 y 90 vatios en 2 pasos, con una variación del 10% que me puede dar hasta 100 vatios de utilización. Eso es una ventaja grandísima, porque ya no necesitamos regar cables eléctricos para poner la iluminación en todo un edificio, sino que los mismos cables de datos me van a llevar esto. Entonces, esa parte yo creo que es otro disparador grandísimo que cambió las redes completamente, lo cual me exige que yo tenga cables que soporten los 10 gigas, pero aparte de eso, que soporten temperaturas que se pueden causar cuando yo llevo un amperio o una alimentación de 100 vatios por cada uno de los cables. Entonces todo esto nos lleva a que los hospitales que se van siendo realmente inteligentes y que tienen muchas cosas que ya están en acción, ya están en el mercado, y otras que se están desarrollando. La famosa píldora inteligente que le va mostrando señales ya sea de video o de radio, que las va emitiendo con píldora interna, ¿sí? Cuando es una secuencia que yo quiero ver de movimiento, de intestinal, lo que sea, esa píldora inteligente que se ha desarrollado ya nos puede mostrar datos enseguida, y no solamente la píldora, sino solo el ultrasonido que se está dando para los smartphones del médico. El médico toma su ultrasonido directamente, ve las imágenes en su smartphone y las puede pasar en los archivos que él necesite. Entonces, todos estos controles inteligentes, la parte de salud, que no llevar las historias retiradas, sino ahí mismo donde está el paciente, yo puedo ir llenando las historias y tener sistemas centralizados que se den cuenta antes que el paciente de que se trancó el suministro del suero, por ejemplo. Avisa inmediatamente a la central de enfermería y el paciente todavía no se ha dado cuenta ya cuando llegan a atenderlo. El control de cama inteligente, de todo lo necesario dentro de la habitación. La posibilidad de llevar un cirujano robótico a una habitación también está dándose. Impresión de órganos en 3D no es algo raro, y simulación de piel se está haciendo ya en 3D. O sea, son muchas cosas que nos llegan a exigir. Por ejemplo, al aquí está en el número 12, el control de las medicinas que deben ser suministradas a un paciente. Ya no va a ser escrito y que traiga lo que la enfermera tenga y le pasó la anterior, sino que todo va a estar controlado por un sistema que me dice qué es lo que debo dar a qué horas. Eso es bien interesante, porque todo esto necesariamente se puede instalar, pero con ciertos estándares. Y lo interesante de estos estándares es que algunos de estos que se crearon en el 2012 ahora tuvieron una actualización grande para poderle dar más velocidad y más eficiencia. Desde el TIA, por ejemplo, salió su modificación del 2012, hicieron una en 2017, y la VICSI, que son las buenas prácticas para entidades de salud, salió su modificación en final del 2018, y el año pasado se empezó a trabajar con ese tipo de prácticas. ¿Ahí qué incluye? Muchas cosas interesantes. Por ejemplo, mira los niveles de prevención de bioseguridad, dándole niveles del 1 al 4 para los diferentes elementos que yo tenga. Puede ser carritos de llevar elementos, de máquinas, de equipos de diagnóstico, las aspiradoras de filtración que yo voy a tener en una sala de cirugía. Todo esto tiene que tener automatización de tal manera que yo pueda contar dentro de un edificio. Ya no, la norma, de hecho, la misma VICSI 004 recomienda implementar una que se llama Intelligent Building, que es la VICSI 007, o también como TIA se llama la TIA 862.
¿Qué habla el edificio inteligente? Dice, antes nosotros teníamos que depender de 10 proveedores para hacer 10 instalaciones diferentes. Llegaba el de la iluminación, llegaba el del sensor de incendio, de aire acondicionado, de voz, datos, señalización, perifoneo, control de acceso, CCTV. Cada uno hacía una instalación diferente, cada uno tenía una ductería diferente. Hoy lo que se pretende es que yo tenga una sola tipo de cableado, una sola distribución de canalización en donde yo con ese cableado pueda hacer todo. Y ya de hecho hay muchos elementos, la mayoría, la iluminación, ya se está dando la mayoría de proyectos. Ahora estamos en un proyecto grande aquí en Sudamérica en donde se hace todo. Viene universidad, hospital, centro comercial, apartamentos, todo lo tiene dentro de una ciudadela y se está haciendo todo con iluminación ya inteligente, en la cual hay lámparas desde la menos inteligente hasta la más inteligente, pero alimentadas todas con Power over Ethernet. Pero la más inteligente tiene capacidades, por ejemplo, de comunicarse con Li-Fi, o sea, señales por luz con los celulares. Y habla entre sí y le abre la VPN a la persona que se sienta en tal sitio y le controla el tiempo que estuvo ahí. O sea, son cosas interesantes que ya están en el mercado y que ya se están haciendo. No es que esperamos para un futuro, es que esto ya pasó, ya desde hace 2 años está todo aprobado en las normas y ahora ya se publicaron. De hecho, otra cosa que se pide es tener duplicado todos los caminos, por caminos separados, todo lo que tiene que ser crítico. En un hospital normalmente las comunicaciones son críticas. Yo no puedo cortar las comunicaciones en una entidad de salud porque estoy en juego con vidas. Y una vida que depende de una conexión de red, pues necesariamente tiene que estar con su respaldo. Y esas vías de demarcación que yo tengo desde lo que me viene por los proveedores de Internet hasta que yo llego a los servidores donde se está trabajando toda la información de los pacientes, tiene que estar con backup. La entrada restringida a todos los cuartos es algo interesante porque nosotros en los cuartos ya no solamente vamos a tener comunicaciones, sino que vamos a tener los equipos electrónicos que van para las unidades de control en cada habitación. Por eso los tamaños varían. Ya antes teníamos un tamaño de cuarto de comunicaciones de 2 por 3 metros, hoy ese está de 3 por 4 metros. Y dejar un factor de crecimiento hasta el 100% es lo que dicen. Todo esto va bajo normas, también la norma de datos, para centros de datos. Esa norma tiene que guiarnos en cómo diseñar este es un pequeño centro de datos que hicimos en una clínica y esa puede ser ahora la que se llama un data center edge, en donde yo dependo de otro data center más grande que está conectado con todos los servicios aquí y nosotros vamos a tener la posibilidad de servirnos con alta velocidad hacia los usuarios y a la vez tener un gran ancho de banda desde el servidor principal de nuestra infraestructura en el hospital principal o en nuestro proveedor de servicio. Entonces, aquí se están utilizando ya todo inteligente. Por ejemplo, las unidades de distribución de potencia. Yo puedo, en el caso de que se me olvidó apagar un servidor o un equipo cualquiera, yo puedo entrar a esos racks y manejarlos desde las PDU, unidades de distribución de potencia, de manera remota. Los puedo encender, puedo darme cuenta que alguien le metió más conexiones de la potencia que yo necesitaba y la que estaba limitada. Entonces, cuando yo tengo esta parte de control, también tengo que controlar cómo es que todo eso está operando. Y ahí vienen los Data Center Infrastructure Management, que es software para manejar completamente toda la infraestructura que yo tengo en un data center o en un sistema de conectividad inteligente. Entonces, todo esto que yo planeo lo está haciendo para que las normas realmente se puedan aplicar y yo pueda disfrutar de una visión completa. Por ejemplo, aquí hay varios tipos de exámenes y varios tipos de operaciones que tiene, pero vamos a concentrarnos aquí en una resonancia magnética. La MRI, como le dicen, muchas veces hay diferentes cantidades que maneja un médico, pero usualmente en un hospital a diario, cuando sumo la cantidad de exámenes al año, podía llegar a 90.000 exámenes. Cada uno de esos exámenes me ocupa más o menos .125 megabits, que son
cantidades de pulsos que yo voy a almacenar, pero que cuando tengo imágenes, como las que les mencionaba antes, una de 4K, me puedo ocupar 160 imágenes de estas por cada uno de los exámenes. Y transmitir 160 imágenes de 8 megas cada una, pues va a dar una cantidad de gigas que voy a tener que transmitir dentro de cada examen. Y esos exámenes, que van a ser 90.000 por año, me van a causar terabytes. Ya no son gigabits, sino terabyte, que es multiplicado por 8. Entonces, manejar esos terabytes exigen de una red de alto nivel. Por eso ya se está pidiendo que los backbone sea normalmente un manejo de un backbone con capacidad de 100 gigas o 400 gigas. Y hoy es posible hacer eso. Pero en lo que yo tengo a los usuarios, en lo que me puedo conectar a 100 metros, no importa la velocidad que yo tenga, pues si es a menos de 100 metros, puedo utilizar cables de que ya algunos han pasado de moda. Por ejemplo, ya muchos, la categoría 6 que salió en el año 2000 tenía, se supone que 15 años de vida, pero la gente la ha alargado ya hasta el 2020 por sacarle provecho al costo que invirtió. Pero después del 2020 ya no puede existir más. Salió la 6 aumentado, sin apantallamiento, sin blindajes, y esa duró otros 20 años, digamos, se puede alargar a un 25 por ahí, pero luego empezó a venir los cables con protección. ¿Para qué la protección? Primero, para interferencias que se generan dentro de una clínica. Segundo, y no solamente es en el cable, pueden generarse interferencias en los equipos propiamente dados, ¿cierto? Entonces, si yo hago después de su cable protegido, y ya sacaron en el año 2012, uno que fue el 7 aumentado, que en muchas partes es exigido, por ejemplo, por seguridad, por equipos críticos, es exigido tener el 7 aumentado. De hecho, la norma VIXI 004 dice que ya para los hospitales y donde yo manejo imágenes de alta resolución es aconsejado mirar este tipo de medios de transmisión, que ya trabaja a 1000 MHz, nos da un 10 gigas muy puro y posibilidad de ampliar a más gigas de velocidad de transmisión. Hoy salió ya la categoría 8 y 8.1 y 8.2 que nos dan una capacidad de 2000 MHz y yo los puedo utilizar también para el usuario con los mismos 10 gigas, pero con una calidad superior. Entonces, fíjense que cada año va variando y por lo menos cada 5 años se hace un salto grande. Hoy se está poniendo en estudio una nueva categoría para sacarla en el año 2023, que va a subir de estas capacidades, que es tener 40 gigas a más velocidad para los usuarios de potencia, que pueden ser las mismas personas que utilizan esta alta definición en video. Entonces, fíjense que yo me puedo situar aquí en donde quiera, pero lo mínimo que dicen las normas hoy en día es 6 aumentado, lo mínimo. No se puede poner antes. Alguien dice, cúmplame las normas, pero ponga 6. Eso no es cumplir las normas. Las normas ya todas, la última que faltaba era la de home cabling y esa ya salió este año diciendo que requiere necesariamente 10 gigas para poder operar con futuro promisorio. Aquí está la recomendación de VIXI 004, dice así en esta sección 6.8.2, se debe considerar este cableado de alta categoría o mayor para poder llevarlo en sitios donde tenga ruido o donde haya requisitos actuales de ancho de banda, como manejo de imágenes de entidades de salud, que son los PACs. Esas imágenes se espera que transmitan por lo menos a 4K de resolución o a 8K. Pero lo mínimo que piden, por lo menos es 6 aumentado, recomendando esto para quienes quieren tener alta confiabilidad y alta seguridad. Entonces, fíjense que sí, las normas y todo lo que se manda a nivel mundial aplica en todos los casos. Y esto, por ejemplo, para el backbone, hoy se está pidiendo que los backbone tengan capacidad por lo menos de unir un piso con otro o un data center con un equipo de transmisión, todo lo que tengo yo de alta capacidad, que tengan por lo menos entre 100 y futuro de 400 gigas. Hoy es simple porque por 8 hilos se llevan desde 40, 100 o 400 gigas, solamente los equipos es la misma fibra, solamente los equipos son los que varían. Entonces permiten anchos de banda muy alto y por lo menos esa fibra que en recomendación hay una que se llama M4, es lo mínimo recomendado, y aparte de eso, si yo tengo más de 550 metros, pues voy a poder tener fibra monomodo que me lleve
extensiones de larga distancia. Hay algunos que cometen algunos errores que dicen, bueno, la tecnología que tenía para las casas, en donde yo puedo operar bien con 10 megas o 20 megas, la pongo en una clínica que no necesita tanto. Pero cuando yo llego a correr una señal de un médico que hizo 20 exámenes y la ponen sobre una red que es hecha para casas y la ponen en un hospital, pues va a bloquear toda la red del mismo hospital. Entonces hay que hacer muy bien esa selección de qué es lo que yo necesito en cada parte. Por eso lo que se propone ahora es que yo haga unos cableados por zonas, que alimente, digamos, la zona de salas de cirugía o de zonas de pacientes, en donde yo tengo ahora todo conectado a la misma red. Esto cuando se planteó allá en los comités de norma, decían, pero ¿cómo así un proyector conectado a la red? Sí, ahora es capaz, pues los proyectores ya no son de 300 vatios de potencia, sino de 65 nomás. Y si yo tengo hasta 100 vatios, pues puedo poner un proyector directo con Power over Ethernet y con comunicación directa. Lo mismo los access point de inalámbrico, de Wi-Fi. Puedo llevarlos directamente. Muchos piden 2 cables para poder tener más de 1 giga. Otros ya están tendiendo hacia Wi-Fi 6 y cuando salga G5, que ya cuando se empiece a instalar ya en masa, va a ser un requerimiento muy importante para todos los hospitales y entidades de salud. Mire, cuando habían visto lámparas conectadas al cableado estructurado, pues ahora ya están ahí. Las cámaras Pan-Tilt-Zoom que tienen movimiento, no se conectaban por la potencia de los motores, hoy se puede poner directamente en un cable adecuado que soporte mínimo 6 aumentados. Eso nos lleva a que tenga soluciones básicas realmente. Una básica que yo manejo los 10 gigas, pero los manejo de una forma pues que puedo tener de pronto algunas limitantes, pero es lo mínimo que se exige, es una 6A, se llama. Esa 6A realmente lo que pide es tener la capacidad de llevar 1 giga antiguo y 10 gigas que es lo exigido ahora para nuevas tecnologías, y que tenga capacidad de llevar potencia sobre Ethernet y aceptar manojos de grandes cables, porque si yo llevo un cable que no es protegido, que no soporta temperaturas, pues solamente podré llevar manojos de 20, 30 cables, pero en una salida de un piso puedo tener usualmente 200, 300 cables tranquilamente. Entonces esa es la básica. La siguiente es una más robusta, que como hablaba ya la norma BICSI 004, nos lleva a una categoría más alta en la que puedo manejar, por ejemplo, algo que salió en la sesión pasada de la TIA hace 1 mes y medio, se aprobó el publicar la norma de Single Pair Ethernet, que es por uno solo de los pares, aquí tiene 4 blindados, por uno solo de ellos llevar hasta 1 kilómetro 10 megas. ¿Y 10 megas para qué? Algunos dirán, esa es muy baja velocidad, sí, pero los sensores de lo que es Internet de las cosas, los sensores de lo que es control industrial, por ejemplo, de máquinas, de controladores, todos no necesitan más sino un abre y cierra. La iluminación, por ejemplo, también necesita, con un solo par, yo podría llevar tranquilamente 50 vatios por ahí. Entonces, cuando yo tengo esta posibilidad de operar varios por un solo cable, se ve más la necesidad de poder operar con una categoría alta que la característica de estar aislado cada par me puede dar esas grandes ventajas y tener ahorro en cantidades de salidas, porque voy a tener 2 para un usuario. Hay algunos que ponen la cámara en un punto de los 4 que tenemos ahí, la cámara en un lado, la parte de telefonía en otro y computador en otro, o 3 cámaras o 2 cámaras, dependiendo de los cables que utilizan. Pero eso es lo que se está viendo para economizar en la parte de conectividad, y también con otra solución que salió ahora, que dicen yo puedo conectar el final, no tener un patch core, o sea, un conector a una salida de datos conectada para una cámara o para un access point. Ahora lo puedo hacer directo. Le pongo el conector especialmente hecho para esa conexión directa de 10 gigas y con esa capacidad, para que no tenga yo que hacer una terminación con un patch core, con una placa de pared y llevarlo a cada uno de ellos. Así se ahorra tiempo, se ahorra dinero, y aparte de eso me queda más segura porque no hay violación de esas conexiones que están en vigilancia. O conectar directamente, por ejemplo, a las lámparas. En este caso estamos viendo lámparas conectadas directamente al equipo.
aquí está la tecnología. En septiembre se propuso, se aprobó, ya quedó publicada, perdón, ya quedó publicada y se llama SPE, para Internet de las Cosas Industrial también, en donde hay DC 568 raya 5, es lo que está. En lo que me dicen, yo puedo llevar un par para manejar hasta 1 kilómetro, como está aquí en esta parte, 1000 metros, o de corto alcance 15 metros con un cable muy delgado. Depende todo del tipo de cable. Yo lo puedo llevar, por ejemplo, en un 7 aumentado, los que veíamos antes, se puede llevar todos los controles estos por pares independientes hasta 400 metros. Ya comprobado, ya hecho dentro de lo que es conexiones de sensores de Internet de las Cosas médicas o Internet de las Cosas en un hospital por esa misma instalación que se tiene en categoría 7 aumentado. Entonces fíjense que han salido cosas nuevas, hasta esta que salió el mes pasado, ya publicada y ya lista para todas las partes, donde nos muestra este tipo de solución. Aquí están los controles que yo puedo llevar en sensores industriales, en sensores médicos, llamados de enfermería, conexiones de muchos equipos que puedo interconectar, en donde necesito solamente un par y necesito baja velocidad de transmisión. Aquí llego con los 4, los multiplico en uno solo, llego a los 4 y paso al otro lado, ahí vuelvo y multiplico por 4 y voy a los controladores que operan con este SPE de Internet de 10 megas. Entonces fíjense que todo eso ya se puede hacer en este momento. Esto es una conexión física en donde una sola salida me puede tener 4 controles de esos. Entonces, esa parte de control completo, incluyendo la inteligencia del cableado, en el cual yo puedo conectar cualquiera de estos elementos, ya están en el mercado. Y es así como estas uniones entre las empresas que tenemos ahora, podemos estar trabajando en montajes ya inteligentes para censar todos estos tipos de categoría que nombramos ahí, y que nos diga una información de que alguien quitó un cable y me tumbó toda la red. En el momento en que sucede eso, ya está informado el encargado de mirar qué problemas suceden, y ya él sabe antes de que una persona se empiece a quejar de que no tiene red. Entonces, esos sistemas inteligentes están generando más productividad, más confiabilidad de los procesos, informes detallados de qué pasó en un momento, por qué se cayó la red, y programación de los trabajos que debo hacer en la red, ya sea para aumentar o para cambiar cualquier configuración de la red. O sea que yo tengo en estas novedades muchas cosas que en realidad nos están dando, digamos, como la visión hacia dónde quiero ir y en dónde debo estar. Y todo eso realmente está escrito. Todo eso ya está en normas en donde podemos, lo importante es saber dónde está, que es lo que nos dedicamos nosotros en esa parte de saber qué es lo que corresponde a cada sitio y cómo implementarlo. Entonces, no me queda más sino que las preguntas, si se van a hacer al final, no sé, podemos responderlas para cualquier caso de aplicación de estas normas. Entonces, ahí vienen ya preguntas, o seguimos con la próxima. Manuel nos cuenta. Gracias de verdad por su tiempo.